mucho nervio en los dos aeropuertos. Simultáneamente le queremos contar que en la calle hay una protesta, una protesta muy importante y tiene que ver con la decisión del gobierno de disolver Vialidad. ¿Dónde está la protesta en este momento? ¿Quiénes son los que protestan? Están caminando, tengo entendido, a ver si tenemos imágenes, está Pablito Corso allí. Están caminando desde el edificio de Vialidad. ¿Hacia dónde? Contanos, Pablo, buen día. ¿Cómo te va, María Laura? Buen día. Destino final, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En este caso, a través de la decisión del gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, al menos 200 trabajadores de esta entidad, que quedará caduca en las próximas horas, están movilizándose desde las 10 de la mañana desde Diagonal Sur, es la sede histórica de la Dirección Nacional de Vialidad. Estuvieron recién en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía. Y la tercera posta, María Laura, están caminando lentamente por la Plaza de Mayo, hay que decirlo, sin interrupción del tránsito, por Diagonal Norte, que es la sede del ministerio que encabeza Federico Sturzenegger. Y te digo, María Laura, es fortísimo el operativo de seguridad. Fíjate, están impidiendo desde la Policía Federal que desciendan sobre la avenida Rivadavia, el comienzo de Diagonal Norte. Está el Cuerpo de Infantería de la Policía Federal que está acompañando a pie, paso a paso, el camino de los manifestantes. A ver, entiendo que el miedo es el despido, ¿no? Vialidad tiene más de 5.000 personas trabajando, algunos dicen 5.200, otros 5.300, y entiendo que el miedo es que haya despidos, Pablo. Sí, efectivamente, el número aproximado, 5.000 trabajadores en todo el país. En este caso, María Laura, se fueron sumando también columnas de ATE y de camioneros, llamativamente, ¿no? Que se acoplaron a esta movilización que comenzara hace más de 90 minutos. Y ahí te muestro el operativo, ¿no? Allí vemos el obelisco porteño a final de Diagonal Norte, cómo van acompañando, ahora con interrupción del tránsito, sobre la avenida Rivadavia. Estamos pasando la zona de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Bolívar 1, y allí vemos la convivencia entre el Cuerpo de Infantería con sus escudos y cascos acompañando a pie a los manifestantes de la Dirección Nacional de Vialidad. A ver, ¿esto no es operativo antipiquetes o sí? No, acá no está funcionando el procedimiento antipiquete. No está. Acompaña a la Policía Federal. Están acompañando. A ver, me interesa mucho esa imagen, verla bien de cerca. Es mucha policía. Y mientras vemos la imagen, Laura, contanos qué pasa en Vialidad en estos momentos y de qué se trata esta protesta también, ¿no? Y bueno, justamente tiene que ver, María Laura, con el decreto que emitió hoy el Gobierno Nacional, publicado en el Boletín Oficial, el decreto 461 de 2025, en el cual justamente dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, como vos bien decías, una entidad que nuclear aproximadamente, y según datos del Gobierno Nacional, esto siempre vale aclarar, 5.184 agentes tiene la Dirección Nacional de Vialidad, y el Gobierno Nacional argumenta que bueno, la enorme mayoría de estos agentes cumplen tareas burocráticas, administrativas, y muy poquitos, Es distinto burocrático que administrativo. Burocrático, el burócrata, digamos, lo que hace es complicar las cosas, el administrativo lo que hace es que las cosas sucedan. Ok, digo, por lo que ellos dicen, ¿no? Bueno, cumplen tareas administrativas, solamente un 33% cumple funciones en el territorio, en tareas operativas en las distintas provincias. O sea, ¿les parece que hay más gente que la que debiera haber? Exactamente, que está absolutamente sobredimensionada y que, bueno, a partir de esta disolución se va a realizar un ahorro, según estiman en el Ministerio de Economía y en la dependencia que hoy conduce Federico Sturzenegger, que hace poquitos minutos estuvo aquí en La Nación Más. Se prevé un ahorro de aproximadamente 100 millones de dólares. Eso es lo que dice el gobierno para justificar esta decisión que, bueno, estamos viendo aquí en imágenes cómo está impactando en la planta operativa de la Dirección Nacional de Vialidad. Estuvo acá, como bien dijo Laura, estuvo Federico Sturzenegger recién hace un ratito y tratando de entender lo que pasa mientras nosotros vemos esta protesta que está desarrollándose primero en Vialidad y ahora camino justamente a donde trabaja Sturzenegger. Vamos a compartir algo de lo que dijo sobre esto. Con 5.000 empleados
resabio, ¿no?, de otros momentos de Argentina cuando Vialidad Nacional hacía obras. Hace muchísimos años que Vialidad Nacional ya no hace obras. 1.500 delegados sindicales, así que no sé si estaban todos los delegados sindicales en la manifestación. Espera, vamos de nuevo. 5.200 empleados, 1.500 son delegados sindicales. Sí. ¿Del gremio de estacionarios o de otros gremios? No sé, de los distintos gremios que haya, sí. Son 1.500 delegados sindicales, de los cuales de los 5.000 en tareas de reparación y mantenimiento de las rutas, hay 1.000. Con un problema absolutamente central tenía esta organización, que era que se controlaba a sí misma. Por eso tenemos una expresidenta que está procesada y condenada, una causa que se llama Vialidad. Bueno, a ver, este es el número que nos pasó, lo escuchaste. 5.100 empleados, 1.500 son delegados. ¿Es posible esa cantidad de delegados? Es lo que dice el gobierno, imposible comprobarlo, pero es el argumento del gobierno. Lo que sí dicen es que es así, es un montón. Es un montón, indudablemente que sí. Aproximadamente 1.091 agentes están cumpliendo funciones en la Casa Central, 4.053 en las delegaciones de Vialidad Nacional en las distintas provincias. Sí. Es decir, y según, insistimos, dice el gobierno, un 33% de todo este universo de agentes cumple funciones en territorio. Esto está generando, María Laura, bastante disconformidad y malestar en las provincias, sobre todo los gobernadores, sobre todo por el tema de del malestar que ellos tienen por el estado de las rutas. Claro. ¿No? Y la pregunta, el interrogante, exactamente. Exactamente. Sí. Está fea la cosa con las rutas, están realmente muy feas, y esto es como que mete un poquito el dedo en la llaga. Pero lo que dice el gobierno es así no funcionan. Mirá, hay más de lo que dijo Sturzenegger en relación a vialidad. Escucha. Es una institución que financiaba obras que después no se hacían. Entonces, ¿Vialidad hace obras? Hace años que no hace obras Vialidad, pero sí era, digamos, porque se concesiona, no es que la ejecuta las obras, pero sí está encargada del proceso de concesión y adjudicación de las obras. Y bueno, Lázaro Báez, todo lo que conocés, ¿no? El tema de Vialidad Nacional, que ha sido el foco de la corrupción kirchnerista, necesitaba otro diseño absolutamente diferente. Bien, ¿y qué va a pasar ahora con todos estos empleados? Entonces yo te decía, una parte va a ir, definitivamente no todos, porque justamente estamos hablando de un sobredimensionamiento. Vamos a identificar los que puedan ir a la parte de planificación, eso va a ir a la Secretaría de Transporte. Otro conjunto va a ir a una agencia que se ha creado de supervisión de concesiones de transporte, que va a ser un control independiente externo de Vialidad, entonces algún grupo de empleados irá ahí. Y después tenemos el grupo más grande, que es de 3.500, que es lo que llaman los campamentos. Eso también, digamos, inicialmente pasa a ser una unidad en la Secretaría de Transporte, y el objetivo de esa unidad es, en el corto, mediano, no muy largo plazo, proceder a la tercerización de esas actividades. A ver, está hablando de la corrupción. Ustedes saben que hay casos de corrupción muy resonantes relacionados con vialidad, pero entiendo que esto no tiene que ver con los empleados, sino con el gobierno de Cristina, los funcionarios, y no con los empleados y la reestructuración de vialidad, ¿no? Exactamente, María Laura. Y también esto hay que inscribirlo en el marco de las decisiones que está tomando el gobierno, en virtud de que mañana vence la posibilidad que tiene el gobierno de dictar decretos por la ley bases. El DNU. Exactamente. Así es. Es decir, lo que está haciendo ahora el gobierno es apurar el tranco, porque mañana se le vence la capacidad que tienen de dictar decretos delegados. Justamente el Congreso le dio la atribución al gobierno para que pueda hacer este tipo de reformas. Mañana se vence, por eso está Sturzenegger con la motosierra a full, porque no solamente por si se le acaba y no se lo renuevan. No se lo van a renovar. ¿No se lo van a renovar? No. Aparte no han hecho ningún pedido de renovación. Correcto. Eso tiene que ir por el Congreso con un proyecto de ley para pedir una prórroga. Esto ellos no lo hicieron, el gobierno no lo hizo, a sabiendas de que el Congreso muy difícil que se lo apruebe. Por eso es que Sturzenegger está con la motosierra a máximo, ¿cuántas horas le quedan? Máximo poder. Y le queda hasta mañana. Hasta mañana. Por eso está anunciando todo lo que recorta y se mezcla lo que tiene que ver con la corrupción del gobierno de Cristina o de Néstor y lo que tiene que ver con el trabajo y la operatividad, la eficacia, la gente que sobra o no sobra. Pero lo que estamos viendo, así como estamos viendo esta protesta, ayer lo veíamos en el INTI y
lo vemos también en el Garrahan y lo vemos en distintos lugares, es un crecimiento de protestas, Facundo. Quiero aprovechar que está Facundo Nejamquis acá. Un crecimiento de protestas de miedo en relación al empleo, básicamente. De miedo de perder el empleo, de miedo a no quedarte enganchado en el sistema si hay un retiro voluntario, de miedo al no llegar a fin de mes, de no pagar las cuentas y que el empleo no te alcance. Algo, digamos, todo muy relacionado con el empleo. Sí, hay un cambio de preocupaciones en la sociedad argentina. Nosotros en la última medición que hicimos, la inflación pasó a ocupar un quinto lugar en el orden de las preocupaciones de los argentinos, cuando durante los últimos 4 o 5 años previo a la llegada de Javier Milei al poder, era sin duda la preocupación central, ¿no? Es decir, y incluso en el momento de entrega del mando por parte de Alberto Fernández a Javier Milei, esa preocupación llegaba a casi el 60% de los argentinos. Es decir, 6 de cada 10 decían que la única preocupación, o la principal preocupación, era el tema inflacionario. Eso hoy no ocupa un lugar central, pero es reemplazado, claro, digamos, como todo, digamos, como le pasa a los gobiernos, no es que resolvés un tema y te quedas tranquilo y podés cerrar la empresa y decir me voy a mi casa, sino que aparecen otros problemas, pero que además no es que solo problemas que estaban y que pasan a ocupar un lugar más relevante porque los otros... Hay algunos problemas que son también generados por el propio gobierno. Por ejemplo... y bueno, un proceso de ajuste del Estado, por más que uno lo pueda justificar y apalancar la justificación en las razones que sean, la corrupción de Lázaro Báez, una ruta que no se hizo, que hay muchos funcionarios, lo que sea, no importa cuál es la razón, esté bien o esté mal, siempre genera conflictividad social. Es decir, si vos echás 50.000 empleados públicos a la calle, aunque corresponda y esté bien, no importa, yo no entro en la discusión moral. Ese es el número del que habla el gobierno, ¿no? Ese es el número que habla el gobierno. Bueno, eso hace 50.000 por 4, no hagamos un análisis estándar, es decir, hay 200.000 personas por familia, ¿no? Digo, por eso digo, pongamos claro, hay 200.000 personas que hoy han perdido un ingreso, que están complicadas. Pero además, pero hay otros problemas que están relacionados con el empleo. Además de eso, muchos economistas advierten que la incipiente recuperación que vimos en parte del año pasado y en parte de este año, también relacionada con la crisis profunda que vivimos al inicio del 2024, perdería fuerza o pierde fuerza. Yo no soy economista, soy politólogo, no conozco en profundidad esos datos, pero eso es lo que transmiten los economistas. Pero acá tenemos a Rodrigo Álvarez para sumar Rodrigo dirá info. Si esto es así o no, pero evidentemente la preocupación que aparece en estudios cualitativos, en estudios cuantitativos, tiene que ver con puedo perder el empleo, es decir, que esto es algo que aparece como una preocupación que antes no estaba. De empresas que se achican, por ejemplo, o que quieren ser más eficientes o que por las dos razones, porque hay menos ventas en algunos sectores, en otros no, y porque también el salario alcanza menos. Esa es otra preocupación. ¿Por qué alcanza menos? Porque, digamos, si bien puede ser que en parte haya crecido el salario en dólares y demás, también es cierto que la composición del gasto salarial, bueno, hoy tarifa de servicios públicos ocupa una parte muy significativa que antes no la ocupaba. Entonces a vos se te puede haber recompuesto el salario, pero lo tenés que gastar en luz, gas, es decir, gastos que antes... Luz, gas, agua no eran y además se recompusieron las prepagas. Acordate que hasta el mismo Milei las tuvo bastante pisadas. Los colegios también. Y los colegios privados entonces, también. Quiere decir, hay un cambio en la composición de cómo gastás tu salario, que hace que el salario rinda menos en alimentación, vestimenta, etcétera. En fin, es decir, hay una serie de cuestiones que alimentan de alguna manera la conflictividad social con un agregado. Año electoral. Año electoral también aparecen siempre turbulencias. Turbulencias porque, a ver, la gente ve oportunidad para protestar, porque los gobiernos se suelen poner más sensibles en el año electoral, porque no quieren llegar con conflictividad al momento de las elecciones. Entonces eso también genera ruidos. Si son solo ruidos electorales, lo más probable es que después de octubre pasen. Si no, lo más probable es que se profundicen. Pero espera, lo quiero sumar a lo que está diciendo